Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora sea cuando usted esté viendo este video. Me llamo Rodrigo Guillot, usted ya me conoce, estamos en Desvariando por Silínea MX. Como sabe, estamos en esta temporada de elecciones y estamos dando a conocer perfiles, candidatos, candidatas, aspirantes a diferentes puestos de elección popular que están participando en este momento en el proceso interno de nuestro partido. Y el día de hoy estoy muy contento. Hemos estado presentando a compañeras y a compañeros que aspiran a diputaciones federales. Hoy tenemos a Paloma Aguilar, una compañera de 30 años, militante morena, que además tiene ya experiencia en el servicio público y que está aspirando a ser gobernadora de su estado, que es San Luis Potosí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paloma? Muy, muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy, de poder platicar un poco de cuál ha sido mi experiencia, no solo en el partido, en el movimiento, que creo que para quienes sí somos no solo fundadores, sino que hemos estado siempre en las buenas y en las malas, pues ha sido un proceso que tal vez no toda la gente conoce, ¿no? Y que ahora ya de forma masiva la gente tiene esta percepción de Morena ya como partido en el gobierno, pero de pronto se desconoce lo que hubo antes, ¿no? Y también yo creo que para quienes representamos a esta generación, y con generación no me refiero a jóvenes, me refiero en el sentido amplio de la generación que nos tocó construir el movimiento, pues creo que hay mucho que decir y gracias por el espacio. Oye, veo un Emiliano Zapata y arriba tienes otro retrato que no sé quién es. ¿Quién es? Atrás de ti. Los Flores Magón. Ah, son los Magón. Y el otro es un libro de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Órale, mucha historia, entonces. No reconocí Así es. por tu luz. Hablando de historia, nos contabas que eras fundadora y que el movimiento ha vivido pues muchos asegúnes, muchos altos, muchos bajos, y que es importante priorizar perfiles que han estado ahí siempre, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención de tu perfil es que he visto a algunos de los medios más conservadores atacarte por algo que no sé por qué les parece atacable, pero a mí me parece, pues, si no ambiguo, hasta favorable para tu perfil, que es el hecho de que tú ya tienes experiencia en el servicio público. Estuviste primero en la ayudantía del gobierno federal, eh, como ayudante del presidente, y también estuviste ya en el sistema de atención tributaria como oficial mayor, ¿no? En el SAT estabas y te encargabas de administración y finanzas. ¿Cómo, Sí, cómo das el salto de ser militante a estar en estos encargos? pues nos tocó, como a muchos otros compañeros y otras compañeras, desde el inicio, antes de obtener el registro, venimos trabajando para la obtención del registro nacional, pero también la obtención del registro local. Si ustedes hacen un análisis de lo que pasó en ese entonces, la zona del centro y del norte del país, pues no fue tan sencillo obtener estos registros. Incluso cuando se hacen los procesos para los registros locales, no se obtiene en Nuevo León, no se obtiene en Zacatecas, se complicó en todos los estados que son vecinos de San Luis Potosí, y sorpresivamente nosotros sí lo logramos desde la primera asamblea y desde las primeras elecciones logramos obtener este registro, lo que te habla de que aun cuando San Luis Potosí ha sido un estado en el que la izquierda ha tenido que trabajar muchísimo para tener una representación, y no lo hablo personalmente, lo digo históricamente, ha sido muy complejo, pues lo logramos, y dentro de esos trabajos pues estuve yo afortunadamente con muchas personas en el estado que trabajaron muy arduamente, pero claro que esto a mí me da una perspectiva diferente y sí me hace valorar la aspiración a una candidatura, sobre todo cuando se trata de la más importante en un estado que es la gobernatura, pues me hace valorarlo de una forma diferente porque yo sí lo veo desde la perspectiva del trabajo territorial y de lo complicado que es conformar un partido, y no tengo la percepción o no, o ahí diferimos en cuanto a los tradicionales políticos que en este momento pues están montando
en una estructura y en un movimiento que costó muchísimo trabajo articular. Entonces, por eso es que para mí es tan significativo el participar en este momento, sobre todo porque es una convocatoria, no sé si lo sepas, que es solo para mujeres. Entonces, hay aproximadamente 18 aspirantes en esta convocatoria, pero creo que ninguna por lo menos es fundadora y tampoco militante, ¿no? Algunas han expresado su apoyo en determinados momentos coyunturales, pero no les tocó la responsabilidad de sacar adelante lo que implica el construir un partido político. Entonces, pues sí me siento representante de una generación. Ojalá más compañeras y compañeros en los diversos espacios que haya, tanto para las legislaturas locales como federales y los municipios, logren también el construir candidaturas que nos permitan que nuestros cuadros, los cuadros de Morena, puedan darse a conocer y puedan estar en el ejercicio público. En mi caso, tú me preguntabas cómo fue que llegué a la Administración Pública Federal, pues ese fue mi camino, el de la militancia, el de la construcción del partido. Además, soy abogada, entonces tengo la capacidad profesional para desempeñarme en la administración pública y sobre todo y más importante, el tema de la honestidad. Tú ya lo dijiste, yo ocupaba lo que podríamos conocer como una oficialía mayor, que en el Servicio de Administración Tributaria se llama Administración General de Recursos y Servicios. En mi ejercicio, en la gestión que yo hice, no solo no robamos, sino que generamos muchísimos ahorros. Yo hago siempre el ejemplo que tradicionalmente los candidatos y las candidatas del viejo régimen que provenían de Hacienda o de sector hacendario, pues tenían campañas exageradamente onerosas, pues por el desvío de recursos y demás vicios que ya sabemos, ¿no? Y en nuestro caso, todo lo contrario, buscamos los ahorros, pero también buscamos que nuestras campañas, siendo fieles a lo que nos trajo aquí, pues no sean de desperdiciar dinero y menos ahora en un momento tan complicado como el que estamos viviendo con la pandemia. Ahora, el partido nos encontramos, digamos, en un dilema, en un momento de coyuntura, en el sentido que tú describías, ¿no? De que, por un lado, hay perfiles de muchas personas que han construido desde abajo, ¿no? Que llevan años, estamos hablando desde el 2012, 13, 14, 15, que empieza. Antes incluso, Cuando, desde el 2006. claro, claro, pero hablando, Y antes. ¿no? Desde la ruptura del PRD, por lo menos, ¿no? Que muchos llegaron, Ok. o por supuesto desde el desafuero en el 2005, el fraude del 2006, sí, todo un caminar en el que se han ido sumando muchas personas hasta que llegamos a ser un movimiento y después un partido, ¿no? Y ahora, cuando ya se ve que el presidente va a ganar, estamos hablando de 2017, 2018, se suma mucha gente y se hace una alianza estratégica, pero eso no debe significar que el movimiento sea representado por esos perfiles. Yo no sé, hay quien tacha de sectaria esa postura, ¿no? Dicen, no, tú estás siendo muy sectario. Le digo, hombre, pues entonces tú eres oportunista, ¿no? Yo te quiero preguntar, en este sentido, ¿te has encontrado, digamos, entre los liderazgos locales de otros partidos que ahora buscan subirse a Morena, entre aquellas personas que están buscando llevar agua a su molino sin importarles los principios, los ideales, los perfiles, sino más bien pues, sus meros intereses? ¿Has encontrado resistencias? ¿Alguna anécdota que tengas a lo mejor? Pues mira, yo creo que la coyuntura del 2018 pues fue histórica. O sea, era necesario crear un frente muy amplio para garantizar la viabilidad de la 4T, para garantizar que pudiésemos ganar la presidencia de la República después del fraude que hubo en las dos veces anteriores. Entonces, en determinado momento fue hasta benéfico el hecho de que algunos personajes fueran sumándose al proyecto, pero creo que más allá nuestra postura como militantes, más allá del mero reclamo, que digo, claro que podemos criticar, claro que podemos reclamar, creo que la vía por la cual podemos apoderarnos y no permitir que se filtren tantos perfiles que de pronto pues sí nos causan conmoción, por llamarlo de alguna manera,
es justamente el trabajar en los cuadros que hay al interior del partido. Y me parece que es difícil que no cause enojo. Hay personas que llevan años y años en el proyecto, cada posición. Y aunque efectivamente nosotros, creo que nadie de los que iniciamos este proyecto de Morena lo hacíamos por tener un cargo, pues desde luego que lo justo sería que las personas que han venido trabajando pudieran acceder a un puesto en la administración pública o a algún puesto de elección popular. Yo creo que la vía, ay, como que se perdió un poquito, el fortalecer la construcción de cuadros al interior del partido, que deben tener ahora dos características importantes. La primera, importantísimo haber trabajado territorio, porque al final el recorrer las calles, el conocer cada rincón del territorio en el que te encuentres, pues claro que te da una sensibilidad diferente. O sea, no solo no robas por los valores que te enseñaron en tu familia, sino porque conoces y sabes y has estado en todos los lugares en donde se viven las más grandes carencias y la más alta marginación. Y eso debe combinarse ahora con una capacidad también profesional y un conocimiento de la ley y un conocimiento de la materia en la que te encuentres desenvolviéndote, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, para mí el SAT fue un reto muy importante. Tuve que estudiar mucho para poder ejercer ese cargo y al final los resultados pues, fueron muy buenos, se generaron muchos ahorros. Yo creo que ahí la información está disponible, no es mi afán en este momento hablar específicamente de eso, pero la función fue buena, fue favorable. Y creo que lo mismo pasa con otros cuadros jóvenes que se han integrado a la administración pública, pero esencialmente es eso, la formación de cuadros que tengan esta ambivalencia, que sean territoriales, que sean de campo, pero que también busquemos los perfiles profesionales, que además los hay en el movimiento. Tenemos muchos jóvenes profesionistas, incluso con maestrías, con doctorados, y combinar estas dos cosas. Ese me parece que es el perfil del nuevo funcionario público, del funcionario público al que deberíamos aspirar en la cuarta transformación. Es como la antítesis de los tecnócratas. Es lo que queremos construir ahora. Claro, y es que yo te escucho desde la Ciudad de México y pienso, por ejemplo, en una jefa de gobierno, que sería el equivalente al puesto al que tú estás aspirando, que comparte completamente los valores del presidente, que trabaja de la mano, por las vías oficiales, por supuesto, pero que trabaja de la mano, que tiene una agenda común. Y mientras que la Ciudad de México y algunos otros estados, algunos otros municipios son bastiones, ¿no? Algunos históricos, algunos otros conquistas más recientes de nuestro movimiento, de la izquierda en general. Hay territorios, hay estados, hay lugares, por ejemplo, está el Estado de México también, ¿no? En donde todavía no se logra sacar al PRI, que es uno de los terruños de un grupo muy poderoso que es el Atlacomulco, y que a pesar de que está la transformación, parece que la inercia que lleva la vida política, la vida social en estados como ese, pues es muy diferente. Y me parece que a veces desde el centro no se entiende, ni siquiera desde los compañeros del movimiento, cómo es que suceden las realidades en otros lugares, ¿no? Y en tu caso, tu gobernador actual es del PRI, Juan Manuel Carreras. Así es. Una cosa que me llama la atención es que pues es el típico priista, ¿no? No sé si tecnócrata, porque muchas veces muchos gobernadores no son Sí, es de ese perfil. un Es tecnócrata y priista, panista y bueno, un mix ahí chistoso. Eres una mujer de 30 años que se va a enfrentar desde la oposición, porque eres oposición ahí, a dinosaurios, a la vieja mafia del poder, además en un territorio en el que parece que todavía no termina de vencer el proceso y sin duda esta es la oportunidad. Habrá quienes digan, denle mejor la candidatura a alguien que tenga más contactos políticos o a alguien que tenga más experiencia, ¿no? Y creo que en ese sentido veo, no en ti, sino en mucho de lo que culturalmente existe en México, lo que es un obstáculo. Y por eso algunos medios conservadores
te han tachado, ¿no? Te dicen, es la candidata de, es una mujer muy joven, como siempre, ninguneando a las mujeres y a las personas jóvenes, ¿no? Y además, pues jugándole a ese juego, ¿no? La política es de adultos, la política es de hombres, la política requiere muchos contactos, tienes que hacer trabajo sucio, toda esa costumbre de la vieja política. ¿Cómo es seguir siendo oposición en un país gobernado por Andrés Manuel? Que es una cosa que muchos ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Que nos choqueó en 2018 incluso. Y 2 años después, casi 3, tú sigues siendo una oposición. ¿No te causa alguna disonancia? Sí, es complicado. O sea, hacer oposición en lo local es difícil, sobre todo porque como nosotros seguimos fieles a los ideales del inicio, o sea, y eso me parece correcto. Por ejemplo, ahora nosotros hemos donado la mitad de nuestro presupuesto como Morena. Entonces, seguimos bajo esas circunstancias de austeridad, lo cual lo celebramos, pero nos seguimos enfrentando a las maquinarias locales que siguen robando dinero del erario público, que siguen utilizando las estructuras gubernamentales, que siguen con exactamente los mismos vicios de siempre. Yo siempre le digo a la gente cuando nos reunimos, le digo, bueno, mientras nosotros estamos aquí reunidos articulándonos, capacitándonos para estar en las casillas, para difundir la información y demás, pues bueno, o sea, las élites y las estructuras tradicionales también están reunidas, pero las reuniones de los candidatos, digamos, del viejo régimen, del PRI, del PAN, que además en San Luis van en alianza, PRI-PAN, también se reúnen y sus pláticas siguen siendo las mismas con algunos sectores empresariales, que no todos, no quiero generalizar, que siguen con esta dinámica de yo te pongo 100 millones para tu campaña, yo te pongo 50 millones para tu campaña. Es en esencia lo que creo que en este momento nos vamos a jugar. El objetivo es separar al poder político del poder económico. Eso a nivel nacional fue muy complicado. O sea, llegar al 2018 con un presidente que realmente represente al pueblo fue muy complicado. La misma batalla la estamos dando en lo local. Nos enfrentamos a las campañas millonarias de siempre, nos enfrentamos a los medios de comunicación que invisibilizan o en este momento atacan, nos enfrentamos a las estructuras de gobierno, del actual gobierno del Estado. Incluso, pues bueno, tú puedes investigar algunos de los demás perfiles. En el caso de San Luis hay una funcionaria que no renunció, solo pidió licencia, era la secretaria de salud, y ahora pues va a participar o se inscribe dentro de la convocatoria en Morena. Y pues bueno, yo creo que la gente sabrá distinguir cuando hay proyectos encabezados por una mujer libre y de manera autónoma, que si bien se rodea de un equipo, pues defiende sus propios ideales y su propio sentir. Y tiene un equipo propio al que realmente se le reconoce como líder. Y hay otros casos en los que lamentablemente son grupos de poder preestablecidos, en los que se nombran a representantes para ocupar espacios que de alguna u otra forma pues no son legítimos. Entonces, pues a eso nos enfrentamos en lo local. Entonces tienes mucha razón, pero en esencia es la separación del poder político del poder económico. Y ese es un proceso muy complicado que no se va a resolver en esta elección en lo local, sino que nos va a costar el mismo trabajo que hicimos a nivel federal en toda la República, hacerlo en cada comunidad, en cada ranchería, en cada ciudad, en cada colonia. Y eso es lo que estamos construyendo, básicamente. Paloma, algunos de los gobernadores de diferentes estados, pensando en la lógica opositora, se juntaron en esta cosa que se llamó la Alianza Federalista, en la que se oponían al presupuesto y pedían más presupuesto del gobierno federal para los estados, de manera que se pudiera manipular ahí el gasto público, ¿no? Y que se pudiera tener algún beneficio extra. Y se quejaban en muchos casos de que los apoyos se dan de manera directa. Cuando hay gobiernos locales de oposición, pues obviamente, incluso los procesos federales, los programas de gobierno, las atenciones que da el gobierno federal, pues son obstaculizados
criterios políticos. Yo no sé si en San Luis Potosí sean a miembros de la alianza esta, la federalista, creo que le pusieron, pero definitivamente creo que hay muchas resistencias. Y una cosa que me llama mucho la atención de tu perfil es que como el equivalente a oficial mayor, me decías que no es tal cual oficial mayor, pero es un equivalente en el SAT, pues tú conoces mucho acerca del gasto público, de cómo se divide el presupuesto. ¿Tú crees que en términos de austeridad, de gasto público, de infraestructura, hay cosas que hacer en el Estado? Y si es así, ¿cuáles? ¿Cuál es tu plan de trabajo en estos términos fiscales, inversión pública? Por supuesto, mira, a nivel federal, cuando inicia la administración actual, hubo reformas importantes. Una de ellas fue la unificación de la Oficialía Mayor de Hacienda. Es decir, que la Oficialía Mayor de Hacienda formalmente coordina a todas las demás unidades de administración y finanzas de todo gobierno federal. Eso permitió que se generaran muchísimos ahorros. Estamos hablando, no me quiero equivocar, más de 300,000 millones de pesos, me parece, ahorita confirmo el dato de cuánto fue exactamente o cuánto se ha calculado. Y sucede un poco lo que pasó cuando el presidente fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que decían, bueno, estás loco, no va a haber dinero para la pensión de adultos mayores, no va a haber dinero para el segundo piso, es una locura. Lo mismo está pasando ahora a nivel federal. Por supuesto que se han podido solventar los programas. Desde luego, no vamos a tener una cobertura inmediata de un día para otro, pero la cobertura que tenemos actualmente, la que por lo menos en la estructura, por ejemplo, de los adultos mayores, nos ha permitido el dotarles de este recurso en un momento tan complicado como el que se está viviendo, pues es gracias a los ahorros que se han generado desde la Oficialía Mayor y desde las diversas unidades de administración y finanzas. La verdad es que era un despilfarro total y absoluto. Las licitaciones, las compras, las adjudicaciones, o sea, es como la herida en la llaga. O sea, ese es el tema trascendente y es una de las cuestiones que a mí me gustaría mucho el poder transparentar en San Luis Potosí, el tener un gobierno austero, completamente apegado a la ley, a la normatividad aplicable, el poder llevar a cabo compras y licitaciones transparentes que nos permitan generar ahorros para satisfacer las necesidades que como gobierno estatal nos corresponden y poder tener una dinámica con gobierno federal y también con los municipios, porque de pronto también las responsabilidades que tienen los municipios lo superan, tienen a su cargo todos los servicios. Entonces, justamente creo que la gobernatura de un estado es ese interlocutor, no solo entre el nivel federal y el nivel municipal, sino entre los diversos sectores poblacionales. Hoy por hoy, San Luis lo que requiere es reconciliación, lo que requiere es interlocución entre los sectores empresariales, entre los sectores obreros, entre los campesinos, entre el sector indígena. Aproximadamente el 20% de la población en San Luis Potosí es indígena. Somos uno de los estados con mayor riqueza en cuanto a pueblos originarios. Entonces, pues bueno, no es una tarea fácil, pero creo que nosotros podemos encabezarla y podemos aglutinar no solo al exterior, sino también al interior de lo que es Morena San Luis. Y por eso es que estamos ahora siendo o inscribiéndonos en esta convocatoria ahora como aspirante a. No hay precandidaturas como tal, porque se ha hecho mucha confusión respecto al tema, pero bueno, somos aspirantes y fundamentalmente es eso. Necesitamos mucho diálogo entre los diversos sectores sociales, erradicar este discurso que en San Luis Potosí se ha dado mucho de que no podemos conciliar con el empresariado. Bueno, todo lo contrario. No podemos conciliar con los empresarios que han amasado sus fortunas a costa de el ser corruptos, a costa de el comprar voluntades, el pagar campañas, evadir impuestos. Pues con ellos no, con ellos que se cumpla la ley, pero con todos los empresarios pequeños, medianos y grandes
que arriesgan el patrimonio propio para generar su riqueza y para a su vez dar empleos a otras personas, con ellos sí, por supuesto que sí. Entonces, queremos tener esa oportunidad desde las bases incluso del movimiento y de buscar la reconciliación social. Ahora, la capacidad de reconciliación, por supuesto, vas en contra de muchos intereses, ¿no? Pienso en los medios de comunicación que contra Andrés Manuel, lo mismo que contra gobernadores y gobernadoras ya de Morena, de nuestro movimiento, todo el tiempo están intentando poner a los sectores en su contra, ¿no? Y asusar a unos contra otros. Y es lo que tú dices, hombre, ¿a poco no un empresario o una empresaria corrupta no está estorbando el crecimiento económico de todos los demás y todas las demás empresarias que quieren hacer un negocio bien, que quieren ver su sociedad crecer? Por supuesto que se requiere un diálogo entre sectores, porque no se trata de entregar el poder político en manos de una pequeña camarilla, sino de utilizar el poder político para beneficiar a la mayoría. Y eso implica, por supuesto, un crecimiento económico, una inversión estratégica. Tú también me comentabas, quieres implementar algunas medidas de crecimiento urbano, de urbanización, de servicios. Me estás hablando también de muchos sectores entre los que típicamente hay mucha desigualdad. ¿Cómo viven las comunidades en San Luis? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y cómo lidiar entre esta dicotomía medio ambiente y crecimiento, ¿no? ¿Es posible hacer un crecimiento en San Luis Potosí de manera más igualitaria, no solo por tu habilidad política, que la noto, la tienes a flor de piel, sino por tu habilidad técnica, ¿no? Técnicamente, ¿cómo es que planteas tu programa de gobierno? Mira, por los momentos electorales, lo que sí te podría adelantar es que vamos a rodearnos de expertos, de académicos, de personas que han estado en la función pública de probada experiencia para diseñar, así como hubo un proyecto alternativo de nación, habrá también en San Luis Potosí un proyecto alternativo de Estado. Y en ese sentido, lo que sí te puedo hablar es un poco del diagnóstico, de las problemáticas que nosotros estamos percibiendo y además porque las vivimos. Hay un crecimiento muy descontrolado, un poco como si tú vieras la República Mexicana, la Ciudad de México creció descontroladamente. El presidente en su momento dio la propuesta de la descentralización, incluso de mandar algunas secretarías a otros lugares, justamente para evitar que la ciudad siguiera creciendo descontroladamente. En San Luis Potosí un poco sucede lo mismo. La ciudad está creciendo de forma muy descontrolada, entonces para nosotros será vital el tema de que el crecimiento sea siempre bajo el cuidado del medio ambiente y la garantía, por ejemplo, del derecho humano al acceso al agua. San Luis es una de las problemáticas más grandes que tiene, pero de forma global, la idea es no concentrar el desarrollo en la capital, sino en las diversas ciudades que ya están emergiendo como ciudades competitivas, como ciudades donde el comercio se da y que además por la posición que ubica a San Luis Potosí geográficamente, pues nos da un sinnúmero de posibilidades. Estaremos hablando de ciudades como Matehuala, Ciudad Valles, Río Verde, Tamazunchale, Salinas, y evitar el crecimiento desmedido de la capital, que ya nos trae muchos problemas, como insisto, está el problema del agua y el tema también de la construcción de viviendas que a veces incluso son hasta indignas, ¿no? Para la sociedad, de muchos fraccionamientos incluso que se construyeron y no se habitaron porque no hay una planificación. Entonces, en general lo que buscamos es el desarrollo para las 4 zonas que tiene San Luis Potosí, que es el altiplano, la zona media, la zona centro y la huasteca, que además son muy diversas, son muy diversas. Si esta entrevista la ven personas que no sean de San Luis Potosí, les recomendamos que vengan a visitar el estado. De verdad, se van a encontrar con una diversidad increíble. Realmente, literalmente, San Luis Potosí es un estado que queda entre lo que antes dividía Aridoamérica y a Mesoamérica. Entonces, es una variedad de ecosistemas y es una variedad también de personalidades de las personalidades de las comunidades son tan diversas que pues bueno, hay una capacidad increíble de crecimiento en San Luis Potosí.
pero no queremos que esto sea a costa de los derechos humanos de todos y de todas, ni tampoco a costa de la destrucción de los ecosistemas. Normalmente, cuando hablamos de medio ambiente, lo encasillamos al derecho que tenemos nosotros de un medio ambiente sano, pero no al derecho de la naturaleza misma. Eso es algo que no se ha plasmado en la Constitución en México, pero ya hay incluso algunas resoluciones que sí tienden a hablar pues, de los derechos de la naturaleza misma, y creo que ahora con la pandemia es todavía más notorio que tenemos que cambiar la perspectiva no solo de las necesidades que tenemos como población, sino de la necesidad de cuidar la casa común, que es pues el planeta, ¿no? Por nosotros y por las nuevas generaciones. Ahí perdí el audio. No, yo me Ya estaba hablando está. sin el micrófono. No, decía que claro, porque además esta distinción que se hace, ¿no? Entre el derecho de la naturaleza y el derecho del hombre a explotarla, o el supuesto derecho del hombre a explotarla, también pues es cultural. Hay muchas regiones, muchas comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, que tienen otra relación con la naturaleza, y que entonces no se trata solamente de cuidar la naturaleza, que es muy importante y es vital, sino también de respetar las otras formas de vida y las otras formas de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Y es impresionante la Es cosa. que normalmente la dinámica es cuidar la naturaleza en función y beneficio del hombre, Exacto. no en función y beneficio del derecho que tienen todos los seres vivos. Y la verdad es que nosotros como Morena, como generación, ahí sí me posiciono, como generación, sí tenemos esa perspectiva y los políticos tradicionales no logran entenderla. Nosotros hemos recibido también muchos ataques por posicionarnos en temas que son coyunturales, que normalmente los políticos le dan la vuelta. Hay un tema en particular, que es el tema de la Sierra de San Miguelito, que es una zona que se pretende sea zona natural protegida, pero aquí el Cabildo quiere ya construir, pero se trata de un lugar que es esencial para la filtración del agua, esencial porque es un pulmón para la ciudad, y pues vienen todos estos grandes constructores a querer apropiarse de un espacio que desde luego nos ayuda como sociedad porque es nuestro pulmón más cercano, pero que no solo es en función de nosotros, o sea, es en función de la naturaleza misma. Y esa perspectiva los políticos tradicionales no logran entenderla. Y creo que es uno de los ejes más importantes por el cual estoy aquí presentándome y siendo aspirante a un encargo tan importante, el más importante de elección popular en un estado. Eso es uno de los grandes motivos que me mueve no solo a mí, sino a todos los que me acompañan y todos los que hemos formado parte de Morena San Luis Potosí. Los antecedentes de Morena San Luis Potosí en gran medida vienen del activismo en materias muy focalizadas como el medio ambiente y también los derechos de la mujer. O sea, esas son nuestras raíces, esos son nuestros orígenes, es nuestra vocación como movimiento, como colectivo. Entonces, pues ahora que vamos a contender, desde luego, que no solo es una bandera, es una causa, no es una bandera, es una causa, es una convicción. Es quizá una de las más importantes. Hay otros problemas que ya son ampliamente discutidos en la agenda nacional: seguridad, empleo, líneas que desde luego nosotros trabajaremos en equipo con gobierno federal, o que aspiraríamos a trabajar con gobierno federal, pero el medio ambiente sí es una convicción, sí representa al proyecto que nosotros queremos dar a conocer en San Luis Potosí en los momentos electorales propicios, porque todavía, insisto, somos aspirantes, pero bueno, vale la pena hacer este diagnóstico. Paloma Aguilar, eres aspirante a gobernadora por Morena, partido del cual eres fundadora. Además, conoces, se nota el espíritu del movimiento, tienes seguramente mucho diálogo con movimientos sociales dentro y fuera del partido. Es una mujer joven, tienes 30 años, pero eso no te ha impedido tener ya experiencia en la
administración pública, estuviste en el SAT, estuviste como en la ayudantía del gobierno federal y pues hoy estás buscando a través de esta aspiración pues a representar a tu estado, a llevar la cuarta transformación a un lugar que todavía se resiste, en el que todavía está la vieja política. Y me gustaría mucho que, pues, cuando ya seas candidata, nos des otra entrevista. Y cuando ya seas gobernadora, me invites, por favor. claro que sí. Para mí va a ser un gusto cuando ya sea candidata el poder hablarles y ya materializar todas estas ideas que hemos expresado el día de hoy en propuestas muy concretas. Hay un equipo muy valioso de hombres y de mujeres trabajando en este proyecto, en esta propuesta de gobierno, porque sí queremos ser muy claros con la ciudadanía respecto de los objetivos que tenemos, igual que se hizo a nivel federal. Se hablaba de echar abajo la reforma educativa y ya se hizo. Se hablaba del programa de jóvenes construyendo el futuro y ya se hizo. Además, está en crecimiento. Incluso ahora acaba de haber un aumento del recurso, de la cuota que se les da a los jóvenes. Se hablaba de duplicar la pensión para adultos mayores y ya se hizo. Y los proyectos de infraestructura ya se están construyendo. Entonces, creo que de gobierno federal sí podemos aprender que se necesita un plan, que se necesitan objetivos muy claros y ya estamos muy ansiosos de poderle comunicar a la sociedad y a todo el pueblo de San Luis Potosí nuestro proyecto y también escucharles. Al final, este proyecto se ha creado justamente escuchándolos, estando en las calles, repartiendo el periódico Regeneración. Es una experiencia territorial, pero también estamos muy fortalecidos porque tenemos, insisto, académicos, expertos, exfuncionarios de probada honestidad y pues bueno, ya verán que va a ser un gran proyecto y un gran plan el que tenemos para San Luis Potosí. Pues estaríamos siguiendo tu trayectoria, compañera. Ha sido un gusto tenerte aquí. Quiero saber si quieres decir algo ya antes de despedirnos. Pues que me siento muy honrada y muy privilegiada de estar en este proceso. Hay muchas compañeras y muchos compañeros que también merecen ser partícipes y en ese sentido sí siento que represento a una generación de jóvenes que hemos venido construyendo Morena desde las bases, desde antes de ser partido y en ese sentido el compromiso es ser fiel a esos ideales y el no perder la sensibilidad que adquirimos en las calles, ¿no? Que no, que no, que no haya un cambio entre el militante, entre el integrante del movimiento y el funcionario público, que en esencia sigamos siendo siempre los mismos. Pues muchas gracias, compañera Paloma, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted que se quedó hasta el final. Esto es Desvariando por MX. Me llamo Rodrigo, ya me conoce, y aquí está conmigo Paloma, que le repito, es una aspirante a gobernadora de San Luis Potosí, militante, fundadora de Morena, una mujer joven de 30 años con ya probada experiencia en la administración pública. Le mando un abrazo, sígase cuidando y siga al pendiente. Ustedes también. Síganse cuidando y sigan al pendiente de este programa Desvariando por Silínea MX. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.